Cada 2 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud, para conmemorar la fecha exacta en que la Asamblea General de la ONU firmase el convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. No obstante, esta organización aún hoy en día sigue luchando contra las formas modernas de esclavitud que no se han podido erradicar en el mundo. La esclavitud moderna, en palabras sencillas, se trata de aprovecharse de las necesidades económicas de las personas, hacerles firmar un contrato del cual nunca podrán liberarse, debido a que todas las condiciones les obligan legalmente a seguir realizando esa actividad sin ganar nunca su libertad. Obviamente, este tipo de contratos no son para nada legales, porque aunque se encuentren redactados según los estándares comerciales de un país, violan derechos humanos que están por encima de cualquier forma contractual, lo que deja sin vigor este tipo de vínculo laboral. Pero, para la mayoría de las personas que aceptan estos convenios y terminan atrapadas en una pesadilla que pareciera no tener fin, el temor a sus descubiertos en caso de inmigrantes ilegales, el temor a que dañen a sus familias, extorsión o simplemente el temor a no recibir la recompensa prometida, los hace mantenerse en un lugar y no luchar por su libertad. Pero, ¿qué podemos hacer para ayudar a terminar contra la esclavitud? Existen muchas acciones que puedes realizar para evitar que la esclavitud moderna siga existiendo. Algunas de ellas son sumarte a un movimiento u organización que luche por los derechos de los trabajadores, ayudar a crear materiales informativos que impidan que mayor cantidad de personas caigan presas de estos círculos de explotación y difundir mensajes que sirvan a la concienciación de las personas por medio de las redes sociales. Y si lo haces el 2 de diciembre, recuerda acompañarlo con el hashtag Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud. Dile no a toda esclavitud.